comenzado nuestro programa de hoy hablando sobre las cifras sorprendentes sobre el crecimiento económico registrado el mes de abril. Uno de los sectores productivos mencionados es el de la construcción. Por eso es una satisfacción hablar con el señor Guido Valdivia, que es el director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción, más conocida por sus siglas de CAPECO. Señor Valdivia, felicitaciones por el crecimiento de sus sectores. Eso es empleo, eso es menos pobreza, pero ustedes también cuentan con algunas iniciativas como las que ha favorecido el Ministerio de Vivienda al atribuir un bono, 75 millones de un bono para el buen pagador. Explíquenos en qué consiste este mecanismo financiero, por favor. Bueno, primero muchas gracias Fernando Mávila por invitarnos. Efectivamente hemos tenido un cuarto mes del año bueno, después de una caída que hubo en el mes previo. Y en este primer trimestre hemos crecido pues prácticamente un 9%, que es una cifra bastante buena. Y una de las cosas que nosotros nos preocupaba era lo que venía en la segunda parte del año, porque no teníamos subsidios suficientes para los programas de vivienda. Felizmente el Ministerio de Vivienda parece haber ganado una batalla interna con el Ministerio de Economía y han dotado de recursos que nos permitirían, en caso la gente recupere la confianza en estos programas, tener, por ejemplo, en el caso de mi vivienda, un desembolso récord histórico. Se están planeando, hay financiamiento para 15.000 subsidios, o sea, 15.000 viviendas, que es una cifra que nunca hemos conseguido desde que se creó el Fondo Mi Vivienda. Acaba de decir, en caso se recupere la confianza. ¿En qué consistiría esa recuperación de confianza? Bueno, ¿o a qué se refiere exactamente? A ver, no se olvide, Mávila, que para que una vivienda social funcione, las familias tienen que ahorrar. Y el ahorro a veces va directamente al banco porque no tienen ingresos regulares y su ahorro no solamente les permite sumar una cuota inicial, sino también demostrarle al banco que son buenos pagadores o buenos ahorradores, digamos, ¿no? Y eso se perdió porque nos quedamos sin subsidios y no había una seguridad. Entonces, gente que había ahorrado, los promotores tenían que decirle, mire, espérate un ratito porque no tenemos cómo concretar esto, ¿no? Y eso naturalmente también se traslada al sector empresarial y al sector financiero, que dicen, bueno, ¿va a haber o no va a haber subsidios? Porque si no hay créditos, si no hay créditos, no funciona esto, ¿no? Es un proceso. Nosotros sostenemos que tiene que haber una muy buena difusión de esto y vamos a colaborar en lo que corresponda, pero es indudablemente un buen paso y ojalá que sea el motivo para tener esto en lo que nosotros llamamos una ley de financiamiento habitacional que evite que vuelva a pasar esto, porque no es que pasa con este gobierno, regularmente nos quedamos sin recursos a mitad del año. Usted nos ha mencionado que casi 15.000 viviendas serán construidas a través de este bono, ¿no? El bono del buen pagador. Pero la ministra ha hecho saber también que existe otro bono familiar que permitirá la construcción de 66.000 viviendas urbanas este año. Esa es la suma de todos los programas. Recuerde, Fernando, que en el programa tenemos Mi Vivienda, que es para la clase media, Techo Propio, Vivienda Nueva, que son los proyectos para el sector pobre no extremo, que compra viviendas en programas en área de expansión sobre todo, el área que nos dejan los informales, dicho sea de paso. También hay viviendas para construcción en sitio propio, gente que tiene sus lotes, ¿no? Y vivienda rural. La suma de todo eso suma 77.000 viviendas, que es una cifra muy, muy importante. 66.000 en áreas urbanas y 11.000 en áreas rurales. Pero para que tenga una idea, nosotros deberíamos producir 200.000. 200.000. Al año. ¿Para cerrar la brecha en cuántos años? En 20 años. ¿En 20 años? Sí, cerrar la brecha cuantitativa ahora y atender la demanda de los siguientes 20 años. En los siguientes 20 años... Nuestra brecha es de 4 millones de viviendas. Claro, 2 millones que ya existen y 2 millones de los hogares que se van a formar desde hoy hasta dentro de 20 años. Es la proyección. Sí, felizmente, porque seguimos creciendo. Demográficamente seguimos teniendo bono demográfico. Sí. Ya, ahora, usted dice, en el mejor de los casos vamos a hacer 77.000 viviendas, 66 en ciudades y 11.000 en el campo.
Y esto hará que la brecha se cierre en 30 o 40 años. Bueno, no se cerrará nunca, pues, porque... ¿Cómo? No me diga eso, por favor, señor. es que la población creciendo. va a seguir creciendo y va a ir informalmente a la vivienda. Mire, la ciudad crece informalmente. El 93% del crecimiento de las ciudades, es decir, de la expansión territorial, es o tráfico de tierras o lotización informal. Solo el 7%... ¿Lotización informal qué significa? ¿Invasión? El tráfico de tierras provoca la invasión. La lotización informal es cuando, por ejemplo, un productor agrario ya no quiere producir y se asocia con un urbanizador trucho, ¿no es cierto?, que sin autorización, sin zonificación, sin agua, promueve un proyecto y le vende a la gente. O sea, ya no es la antigua invasión, ¿no?, sino es un negocio que es muy grande y que además está asociado a temas de violencia. Sí, y yo sé que el tiempo nos está ganando, pero ¿cuál es el impacto de esa actividad? ¿Se puede haber cuantificado eso? El tráfico de tierras, ¿sí? Bueno, el tráfico de tierras nosotros calculamos que debe haber movido unos $20.000 millones en los últimos 20 años. $20.000 millones por año. Sí, o sea, más del dinero que dan de subsidios. Ay, señor, dice una cosa positiva y luego la contradice. No, pero es que cifras horribles. Pero es importante porque, miren, si nosotros conseguimos 4.000 millones de soles más por año, que es el 20% de lo que el Estado no gasta, sí. ¿De acuerdo? De los presupuestos que no se ejecutan. Que no se ejecutan, entonces sí lograríamos 200.000 viviendas al año. Pero siga pidiendo, pidiendo, en vez de decir por adelantado que no vamos a poder hacerla, usted debería estar encima. Es que hay que advertirlo, hay que advertirlo para que se note. Y además hay un tema importante. Si hay un sismo en Lima de grado 8, se pueden caer 500.000 de viviendas y morir 55.000 personas. Esa es la batalla que tenemos que ganar. Cada subsidio formal que se haga es una familia menos con riesgo de perder su propiedad o perder la vida. Ahora, junto a este tema de bonos, el decreto de urgencia menciona dos temas sobre los cuales yo quiero conocer su opinión. Uno es la transferencia de recursos para el mantenimiento del Centro de Convenciones de Lima, donde va a tener lugar en noviembre la cumbre de APEC. Este centro de convenciones está ahí desde hace más de 10 años y no ha sido entregado todavía. Explíquenos cómo puede suceder eso. Se ha construido en tiempo récord, una formidable obra, creo que fue para otra cumbre de APEC, exactamente, ¿no? Sí. Y 10 años o más después sigue sin ser entregado. Es que no se liquida la obra. ¿Por qué? ¿Cómo es posible esto, señor? ¿Qué pasa con los constructores o qué pasa con el Estado? Porque usted sabe que Kafka pues sería un escritor costumbrista en el Perú. Esas son las cosas que no se entienden. Hay alguien que no quiere firmar porque tiene consecuencias terribles. En el Perú usted sabe que persiguen a los que firman de por vida porque los delitos de corrupción son imprescriptibles. Pero Fernando, hay 33.000 millones de soles de obras paralizadas. O sea, esto es, por lo menos está terminado y funciona. Pero vamos a recibir a los jefes de Estado de las economías del mundo más importantes en una institución que no está técnicamente saneada. Bueno, el ministerio va a hacer todo lo posible como en esa oportunidad. Lo que yo analizaría es cuánto dinero está perdiéndose por esa inversión paralizada, porque evidentemente el Ministerio de Vivienda no es un gestor de centros de convenciones. Nos alegramos por estas 77.000 viviendas que se van a construir gracias a los bonos, pero realmente hay otras cosas que lo dejan a uno frío. Man. La batalla es dura, nosotros ya estamos acostumbrados y cada decisión del Estado que nos ayuda nos reconforta, no nos deja tranquilos, pero tener 77.000 es mejor que 40.000 o dejar a mucha gente abandonada pese a que apuesta por la formalidad, ¿no? Y eso creo que hay que valorarlo. Claro, muchísimas gracias. Que sí, el esfuerzo que se hace por ahorrar, por estar dentro del sistema financiero y dentro del marco de la ley, ¿no? Exactamente. Felicitaciones también por el comunicado que han publicado ustedes. Son el único de los 6 gremios que firma junto a un sindicato. CAPECO junto a la Federación de los Trabajadores de la Construcción Civil. Son 20 años de paz social con el sindicato, ¿no? Sí, pero ya estamos firmando también comunicados con la CGTP y con la CONFIEP y otros gremios, ¿no? Estamos caminando también en ese sentido. Es un magnífico ejemplo, señor, que no podemos sino felicitar. Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara Peruana de Construcción, que firma comunicados con sindicatos y con centrales sindicales, incluida, como nos dice, la CGTP. Muchas gracias.